Estamos en el día de ayer, se registraron 293 muertes, falta el parte que se va a actualizar en minutos nada más. Es un número récord desde que comenzó la pandemia en la República Argentina. En las últimas horas se registraron 76 muertes, sumadas a las 217 que se informó en el parte vespertino de ayer. Estamos allí ante la presencia de 293 personas fallecidas en la República Argentina. Un dato que vamos a preguntarle al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, si preocupa o si está dentro de los parámetros normales este número de muertos. Ministro, muy buenas tardes. Claudio Rigoli. Hola, Claudio, ¿cómo le va? Sí, Bien. preocupa, claro. Obviamente, toda muerte es mucho más que un número, una tragedia, ¿no? Sin dudas. Pero bueno, seguimos teniendo una tasa de muertos por millón muy por debajo de la mayoría de los países del mundo, lo cual no quiere decir que nos quedemos tranquilos. Simplemente estamos transitando, creo yo, desde el punto de vista de las consecuencias de las peores semanas de número de muertes, porque esto tiene que ver, me parece, bueno, no, estoy seguro, con lo que pasó hace unos 20 días atrás, y en ese momento teníamos un pico de contagio muy, muy importante. Además, en realidad también lo que está pasando, que están viniendo muchas muertes agregadas. Es decir, como nosotros informamos por notificación, si se notifica tarde, lo informamos el día que se notificó. Claro. Y en ese sentido hay muchos días que tienen, como ayer, muchos muertos que son inclusive de junio, de julio, pero bueno, igual, vuelvo a decir, siempre el número nos preocupa. Pero hay un número que miramos inclusive con una sensibilidad distinta, que es las camas ocupadas. Nosotros hemos tenido en los últimos 3 o 4 días una disminución de la presión sobre las camas de UTI, que son las camas, digamos, más críticas, ¿no? Y la verdad que estamos ahí en el 68% en ambas, estoy hablando, 68.2, 68.3, pero sin incremento, y como se dan algunas altas, en realidad hoy estamos un poquito más desahogados que días anteriores. Pero vuelvo a decir, nadie puede bajar los brazos. Esto no terminó, estamos en un momento importantísimo de la pandemia, con mucha circulación comunitaria, no solo en el AMBA, que fue tradicionalmente donde tuvimos, sino básicamente en muchos lugares de la Argentina. Si yo tuviera que definir hoy qué está pasando con la pandemia, es que se está nacionalizando. Hoy tenemos prácticamente casos en todas las provincias y en algunas con una tendencia a incrementar muy, muy rápida, ¿no? A su criterio, ¿cuál es la provincia más crítica dejando la zona del AMBA en el resto de la República Argentina? Hoy Jujuy, sin ninguna duda. Fue el Chaco hasta hace 3 semanas, hoy es Jujuy. Me preocupan varias, pero sobre todo me está preocupando Mendoza, por ejemplo. Córdoba y Santa Fe, que venían tranquilas, tuvieron un pequeño incremento en estos días. Todas me preocupan, pero cuando usted tiene una gran ciudad, como Córdoba, como Mendoza, como Rosario, esos lugares obviamente tienen más preocupación. Pero, reitero, se nacionalizó la pandemia, y esto es muy claro porque los que quisieron o creyeron que esto ya había pasado y tuvieron una disminución muy fuerte de las medidas, que Jujuy es una de ellas, realmente cuando vuelve muy fuerte. Y es lo que pasa en todo el mundo, Claudio. En realidad no es un fenómeno distinto de otros lugares el que nos está pasando a nosotros, ¿no? Ministro, lo saluda Andrea Dupla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Esa realidad, ¿Qué tal, Andrea? esa realidad alentadora que usted describe aquí en la zona metropolitana de Buenos Aires con respecto a cierta descompresión en las camas críticas, no es lo que está ocurriendo precisamente en Jujuy, tampoco es lo que está ocurriendo en Río Negro. En General Roca ya están reportando la necesidad de trasladar pacientes porque tienen prácticamente colapsado el sistema de camas críticas. ¿Hay alguna medida especial que se esté pensando desde el Ministerio Nacional de Salud? No, nosotros en Jujuy estamos allá muchas personas, y hay gente nuestra permanente. Hemos buscado todo lo que hemos podido. Lamentablemente el recurso más crítico es el terapista intensivo, y ese es muy difícil de conseguir. Algunas provincias hermanas también han contribuido. Y hacemos todo lo que podamos, porque por ejemplo no hay problema de recursos en el sentido de respiradores y esas cosas. Lo que hay es falta de mano de obra, porque además muchos jujeños están enfermos, y estamos tratando de reconducir, sobre todo no de Jujuy, bueno, San Salvador, pero particularmente San Pedro,
Perico y Ledesma, que son los lugares críticos. Ahí se han hecho hospitales de campaña y vuelvo a decir, estamos en días de muchísima tensión, pero lo que necesitamos es más recurso humano y vuelvo a decir, hemos hecho estrategia, hay más de 25 nuestros y de otras provincias especialistas, pero necesitamos más. Estamos viendo cómo podemos hacer para mandarle más. Hoy hablé con el ministro y con el gobernador, por ejemplo, esta mañana, y con Roca sí, es un tema de Roca y Chipolletti que están con mucha necesidad. Sobre todo en el caso de Río Negro se empeoró un poquito hoy y ayer, ¿no? Pero estamos en contacto día a día, tiene Neuquén ahí para aliviar un poquito la derivación y eventualmente Miedma, pero vuelvo a decirte, se nos están dando brotes en todos lados que tienen siempre la misma característica. Empiezan, cuando se expanden mucho, que prácticamente todos son por reuniones, las reuniones sociales son las que generan una masividad en el contagio en lugares que tienen circulación comunitaria y por eso estamos insistiendo tanto que nos preocupa mucho menos hoy la industria, mucho menos el comercio. Obviamente hay que cuidarse en todos lados, pero claramente el origen son las reuniones, el origen de la explosión, digamos. Ministro, con cada delegado que hablamos del personal de salud en los distintos hospitales de la República Argentina, Ciudad de Buenos Aires incluido, dice, el punto crítico es el personal de salud, porque tenemos contagiados. Recuerdo el caso del Hospital Durán, allí con 300 miembros de personal de salud contagiados. Nos faltan enfermeros, médicos, kinesiólogos. Y yo digo, ¿hasta cuándo se puede ir reubicando la gente en hospitales donde haga falta ese profesional y no se termine agotando el recurso humano especializado para las camas de terapia intensiva si esto se prolonga en el tiempo? Claudio, mire, primero tratamos que no se prolongue en el tiempo y creemos que esto va a aflojar, sobre todo en estos lugares críticos, pero que han venido trabajando mucho. Y usted tiene razón. Hoy yo estuve casualmente con el gremio de Sanidad, primero agradeciéndole, segundo felicitándolos, tercero trabajando con los gremios en qué sentido que se sientan acompañados, que se sientan protegidos, que se sientan valorados. Hicimos un incremento que paga la nación de todos los trabajadores de salud, sean públicos o privados, por 4 meses. Y entendemos que eso es lo más crítico. Hoy, la fase primera, que no teníamos respiradores, que no teníamos insumos, que no teníamos vestimenta, toda está resuelta. Pero el recurso humano es el más lábil, el más frágil, el más crítico. Y trabajamos inclusive con la Sociedad de Terapia Intensiva, por ejemplo, haciendo entrenamientos rápidos, de manera tal de lograr un poco renovar el recurso, que como usted bien dice, está muy cansado y está con una sobreexigencia que bueno, la sociedad tendría que valorarlo, me parece más inclusive, porque verdaderamente son los héroes, no todos los que están, médicos, kinesiólogos, enfermeros que trabajan en los sectores de la SUTI y en otros lugares, pero sobre todo, particularmente en la SUTI, tienen un trabajo descomunal y sin descanso de hace bastante tiempo. Ministro, hay una palabra que enciende todas las esperanzas y es la palabra vacuna. Hay mucha gente que nos está viendo y que seguramente se debe estar preguntando, bueno, si están con el ministro, ¿por qué no le preguntan si va todo bien con la vacuna de Oxford y Argentina precisamente va a fabricar ese principio activo de esta vacuna? ¿Cuándo podríamos empezar a tener este antídoto contra el coronavirus? La vacuna como usted bien dice, la vacuna que desarrolló Oxford y que AstraZeneca la comercializa y que Argentina la produce en una alianza con México para América Latina, dos empresas, es una promesa extraordinaria. Es una promesa extraordinaria que también tiene un significado extraordinario, porque pocas veces se da que en una situación de este tipo haya tanto desinterés y tanta solidaridad. ¿Por qué digo lo que digo? Porque Oxford se dio la patente, porque Astra lo determinó que no fuera redituable y porque los laboratorios que intervienen en los dos países también toman riesgo, en el sentido que si esto no funcionara, esa pérdida. ¿Por qué digo esto? Porque para ganar tiempo, en vez de esperar que se termine la fase 3, que no está terminada y que ellos esperan terminarla recién en noviembre, a lo mejor o en principio de diciembre, luego de eso viene una serie de pasos
que haría que la vacuna, yendo a su pregunta, estuviera disponible febrero, primeros días de marzo, haciendo todos los cálculos optimistas, ¿no es cierto? Bien. Nosotros esperamos, por supuesto, que la tendencia ahí sea mucho más baja, ¿no? Pero déjeme que le agregue un poco a la inquietud que me decía de usted, de la gente que está escuchando. Nosotros no es la única vacuna, si bien resuena fuerte porque se hace acá, nosotros estamos trabajando, bueno, ustedes lo vieron, la primera que se hizo el ensayo clínico, que fue la de Pfizer, ya está en desarrollo ese ensayo clínico aquí. Yo mañana tengo una videoconferencia con la empresa más grande de China, que venimos trabajando hace mucho tiempo. Mañana nos anuncian ellos una cosa que ya está aprobada por Argentina, que es que van a hacer también el ensayo clínico acá. Es decir, que empezamos a ser un país que, yo confieso, miren, mi fantasma al principio de esto era que nosotros nos quedamos muy atrás en la cola, porque esto iba a ser un tema del primer mundo. Claro, y además la asignación de cuándo. Y además, ministro, la belga también, porque tenemos ahora otro acuerdo. El tema es todo eso. También. ¿De cuándo podríamos estar hablando? En tiempos. Tiene que entender la ansiedad de la gente, ¿no? Vuelvo a decir, obviamente todos vamos a acelerar al máximo y por eso nosotros inclusive vamos a trabajar con varias alternativas. La china, la de Pfizer, la belga, que como usted bien decía, veo que está bien informada usted. La belga también está un poco presentando los papeles, aunque todavía no los aprobó, pero ya empezó a presentar papeles ANMAT para también hacer el ensayo clínico. Es decir, este protagonismo de Argentina, que en un caso se fabrica y en otro caso se hacen los ensayos clínicos, nos coloca, digamos, en la primera línea de la asignación, que tratamos de que va a ser igual al primer mundo. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Y yo calculo, como dije antes, que ojalá me equivoque, hice antes, pero va a ser en el primer trimestre del verano que viene. Bien. Ministro, la pregunta que se hace la gente también dice, ¿cuánto me va a costar la vacuna? No. Ministro, la pregunta ahora... ¿Me quedé, Claudio? Sí. Sí, repítamelo, gracias. No, la pregunta que se hace la gente Repítamela, dice, Claudio, por favor. ¿cuánto me va a costar la vacuna? Se pregunta mucha gente también. La vacuna hasta ahora, y bien claro lo dijo el presidente, va a ser pagada por el gobierno argentino. No va a ser un problema de acceso en función de si uno tiene o no tiene dinero. Todos los grupos que se determinen como vulnerables, que son muchísimos, más de 60 años. Los grupos como se hacen las vacunas, que se determina cuáles son la población a cuidar, ¿no es cierto? En este caso van a ser los mayores de 60 años, van a ser todos los trabajadores de salud, van a ser todos los que tengan enfermedades que los convierten en vulnerables. Y que claramente el Estado argentino está, casualmente yo estoy poniendo en presupuesto, con mucha incertidumbre, porque por un lado hay una que dice que no es con beneficio, que será alrededor de $3,5, $4, que es AstraZeneca. Y las otras, que todavía no empezamos a negociar precios, pero están entre 20 y $35. Pero bueno, obviamente, vuelvo a decir, la decisión del presidente de la Nación y del gobierno argentino es acceder a la vacuna con quien primero la tenga y, por supuesto, quien cumpla las condiciones de haber pasado la famosa fase 3 y haber demostrado que es una cosa útil para aplicar en una comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que es la fase 3? Pero además le digo una cosa, Claudio, que me parece también interesante. Vienen muy promisorios algunos ensayos, no sobre vacuna, que es prevención, sino sobre medicación, o sea, buscar atemperar los síntomas en un enfermo y, por supuesto, las consecuencias, y si es posible, evitarle las consecuencias. Y esto... hay algunos productos que se están ensayando en Argentina, también ensayo clínico, algunos desarrollados en Argentina, que vienen muy bien. El plasma viene muy bien, el suero equino viene mejor todavía, y todas esas cosas son hechos muy promisorios que yo veo que tenemos una esperanza en un cortísimo plazo. Por eso insisto mucho en que sigamos cuidándonos, en que sigamos haciendo las cosas que sabemos que tenemos que hacer, en que evitemos las reuniones, y que aguantemos, pues yo estoy bien, todos estamos cansados, agotados, fastidiados, bueno, todo el adjetivo que queramos ponerle lo tenemos. Claro. Pero la verdad, hicimos un gran esfuerzo, nos está yendo menos mal que otros países y tratemos de reforzarlo para seguir así. Ministro, cuando hablamos de tanta importancia que tienen las vacunas, duelen imágenes como la de ayer, cuando hablábamos de la necesidad de destruir vacunas que se habían vencido porque eran de 2016 y como la cepa cambia año a año ya no podían ser usadas. La respuesta que dio su antecesor en el Ministerio de Salud, Adolfo Rubinstein, es que
en otras oportunidades esto también había sucedido y que entre 2010 y 2017, incluso durante su gestión anterior, también esto podía pasar porque a veces los gobiernos adquirían por las dudas vacunas de más. ¿Usted qué le quiere contestar? Mire, yo nunca he hecho la controversia como parte de la política. Yo hago política sanitaria. Yo me ocupo de la vacuna además del futuro, no del pasado. Pero la verdad, pensemos un poquito. Ustedes que, sobre todo Claudio, que tiene un tiempo en ese noticiero, ¿usted se acuerda lo que era el año pasado y el anteaño, las quejas de falta de vacunas de las provincias, de las madres, de todo el mundo? Había denuncias por todos lados. Y este hombre no sé en qué país vivía, pero si además de estar él al frente, cuando tiene vacunas necesarias y compradas y pagadas por el gobierno argentino y se las dejan abandonadas, olvidadas en un lugar sin distribuirlas, una de las vacunas es la triple que es para los pibes y para las mujeres embarazadas. De ese año, el 2018, se vacunó a casi la mitad de lo que tenía que vacunarse. Se vacunó muy mal y quedó la vacuna ahí adentro. Yo no sé qué pavada dice para dar explicaciones, que cuando yo estuve, que antes, qué sé yo. Una cosa que no tiene sentido. Además, no se olviden que cuando yo inicié la gestión, saqué de aduana 12 millones de dosis de vacuna, que también hacía 7 meses que estaban en aduana. Ahora nos encontramos con 4 millones que están vencidas, que se perdieron totalmente, y varios millones de pesos que pagaron los argentinos y que además no tuvimos acceso. Yo la verdad, no me lo puedo explicar por qué lo hicieron. ¿Es un desinterés o es que le importa nada la gente? Porque si no, es inconcebible una cosa de ese tipo, que usted tenga la vacuna, que la haya pagado y que no la distribuya. Eso, la verdad, es inconcebible. Sí, además, otra cosa de sentido común, si estaban vencidas en 2017 y ya no servían más para nada, ¿para qué seguían ahí siguiendo pagando el depósito en ese frigorífico cuando se hubiesen tenido que destruir en 2017, como mínimo, ¿no? Sí, si no había vacuna que, por ejemplo, en 2018, esto que le digo a la triple, podía haberse usado bien. No, nada, no lo puedo explicar, no me pregunte porque no lo puedo explicar, y menos puedo explicar que diga la cantidad de macanas que anda paseando por todos los noticieros contando que todo estaba bien. Y la verdad hay preguntas esenciales, como decirle, sí, pero no te olvidaste lo que decía la gente, lo que reclamaban las provincias. Hoy yo tuve reunión con todas las provincias, me dijeron lo que sufrimos en el año 18 y 19 por la falta de vacuna. Además sacaron vacunas del calendario, la antimeningocóxica la eliminaron. O sea, hicieron todo en contra. Y la verdad, decir que todo funcionaba y que es una persecución política, me parece que es intentar ponerse en víctima para explicar lo que es inexplicable. Ministro, Nicolás Cáceres lo saluda. Lo llevo un ratito al terreno del fútbol. En estas horas se está definiendo por parte de la Conmebol el comienzo de la Libertadores, que va a ser el próximo 15 de septiembre. Todos los países avalaron este protocolo, salvo Argentina y Uruguay. ¿Qué me puede decir usted el por qué no todavía ha sido avalado y si se va a avalar este protocolo o los equipos argentinos deben jugar fuera del país? No, el protocolo se va a avalar. Le cuento cuál es la cosa. Nosotros hay 2 DNU que son leyes que pautan cómo es el ingreso de las personas en el caso de que vengan de zonas endémicas. Está prohibido el ingreso de personas. O si ingresan, tienen que hacer, usted sabe, cuando se autorice, una serie de condiciones, entre ellos el aislamiento, que obviamente usted no se lo puede hacer a un equipo de fútbol. Entonces estamos buscando la forma, con la mejor intención, porque queremos que eso no suceda, lo que dijo usted, de manera tal que en los distintos organismos adecuemos las normas que hay para todos, para hacer excepciones en el caso de los futbolistas que van a venir muy controlados, van a andar encapsulados, van a estar poco tiempo acá y van a salir encapsulados. Pero todo eso implica alguna serie de estrategias, no solo de cómo hacerlo, sino de cómo formalmente adecuar las disposiciones vigentes a eso, y eso es lo que estamos trabajando, pero lo vamos a resolver. Ministro, por ahí tenemos suerte en tener la información en este momento. ¿Tiene ya el parte vespertino del Ministerio de Salud con los datos de hoy del COVID? Sí, a ver, déjeme que le diga. Tenemos 8.225 nuevos casos de COVID, con lo cual hacemos 320.884, o sea, 8.200 menos. Sí.
No, más que ayer, ¿no es cierto? Sí. Ayer Y fueron- lo que no tengo es la parte, porque llega un poquito más tarde, es los fallecimientos, ¿no? Que también están viniendo, no niego nada, pero están viniendo incrementados, por eso que decía, están viniendo de fecha de notificación. Si lo notifican hoy, aunque sean viejos, salen todos hoy. Y Hoy- eso está incrementando también el número en los últimos días, ¿no? Claro, ministro, hoy 8.225 es un récord de contagios. Sí, es mucho, es mucho. Porque ayer sí, estábamos- Sí, es mucho y además... No llegamos a 7.000 ayer. Sí, es cierto. Y también es cierto que, mira, casi le doy por provincia. Bueno, la provincia de Buenos Aires siempre es la que más tiene, también la que más tiene población. Sí. La que la ciudad le sigue, la ciudad también hoy ¿Cuánto, tuvo ¿cuánto tiene un provincia, repunte. ministro? La provincia tiene 5.245, Buenos Aires tiene 1.200, ciudad tiene 1.280, y está eso que le decía, ¿no? Jujuy tiene 264, Mendoza tiene 267, Río Negro 161, como me decía ahí su colaboradora, Sí. y bueno, y después sigue Santa Fe también con un número alto, tiene 290. Por eso digo, pero hoy prácticamente casi todas las provincias tuvieron. Un alza Y importante. eso es un fenómeno que no me parece que vaya a ceder en la medida en que muchas de las provincias estaban viviendo circunstancias, obviamente, de mucha movilidad social. Y es horrible decir cosas en contra de la movilidad social, porque parece que uno está en contra de, no sé, de la vida de la gente, pero la verdad que si hay movilidad social, lo que hay que hacer es tener muchísimo cuidado y evitar cosas como las que dijimos de los encuentros sociales, ¿no? Que esos son los peores. ¿Sabes por qué? Porque primero, habitualmente uno saca el tapaboca. Claro. En segundo lugar, habla, canta, que se oye a los gritos y está cerquita, con lo cual la posibilidad de contagio es mucho mayor. Y en tercer lugar, en general, duran tiempo. Y ese tiempo todavía hace más fácil y más factible, digamos, que se produzca el contagio. Esas son las razones de por qué tanto decimos con respecto a este tipo de encuentros. No es porque tengamos nada en contra del afecto ni en contra de la amistad, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por toda la información de hoy y hasta cualquier momento. No, un gusto. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Buenas noches. Por Buenas favor, noches. buenas noches.